Y esas gotas de sudor, como gotas de sangre que caían, se conoce como hematidrosis. Hematidrosis. Cuando la tensión alcanza un nivel tan alto, los vasos capilares se rompen, se revientan y se mezcla la sangre con el sudor. Y es eso lo que estaba experimentando nuestro Señor Jesucristo. Eran como gotas de sangre que caían. Los evangelios nos muestran para que nosotros entendamos, hermanos, para que nosotros podamos entender los sufrimientos de Jesús en Getsemaní. No hay palabra para explicar. Los evangelistas no tenían cómo explicar lo que estaba pasando el Señor Jesucristo en Getsemaní. Ahora nos preguntamos, ¿qué es lo que le había llenado de terror el alma de Jesús? ¿Qué es lo que le había llenado de terror al alma a nuestro Señor? ¿Qué es lo que fue? A través de la historia podemos encontrar a muchos hombres y mujeres que enfrentaron a la muerte con más coraje y con una quietud extraordinaria, incluyendo muchos mártires cristianos al muerto que no han sufrido como sufrió el Señor. Por ejemplo, Policarpo. Policarpo era un discípulo de Juan el apóstol. Y este siervo del Señor, Policarpo, enfrentó la hoguera. Él enfrentó la hoguera, fue quemado por causa del Evangelio. Ahora, ¿cómo podemos explicar que muchos de los seguidores de Jesús parecen haber enfrentado la muerte con más entereza que Él? ¿Acaso son más valientes? ¿Acaso tenían más fe? Por supuesto que no, hermano. No era así. Cristo se estaba enfrentando esa noche, una noche como hoy, se estaba enfrentando con algo que ninguno de los suyos ha enfrentado, ni enfrentarán jamás. Algo que era completamente desconocida para el mismo Jesús. Y eso lo vemos en la petición suplicante que hacía el Señor. Él hacía una petición suplicante. Oraba, suplicando, pidiendo socorro, el auxilio. Capítulo 35 de Marcos 14. Versículo 35, de Marcos 14. Yéndose un poco adelante, se postró en tierra y oró que si fuese posible, pasase de él aquella hora. Versículo 36, y decía: Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti. Aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Aparta de mí esta copa. Era el ruego, el clamor del Señor. Aparta de mí esta copa. Hermanos, no sabemos con exactitud cuánto tiempo estuvo Jesús derramando su corazón en oración delante de Dios, porque esto es simplemente una síntesis, lo que estamos leyendo. Pero en el versículo 37 dice que vino Jesús y los halló durmiendo y dijo a Pedro: Simón, ¿duermes? ¿No has podido velar una hora? No sabemos el tiempo que estuvo orando, pero sí sabemos la esencia de su petición, qué es lo que estaba pidiendo.
Él estaba pidiendo de ser posible, de ser posible. Él no quería pasar por la experiencia de tener que tomarse el contenido de la copa. Él no quería tener la experiencia de tener que tomarse el contenido de esa copa. Ese era el yugo. En el Antiguo Testamento, la copa es una metáfora de la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Salmos 75:8, hermanos. Vamos al Antiguo Testamento. Salmos 75, versículo número 8. Y nos dice lo siguiente: porque el cáliz, habla de copa, está en la mano de Jehová, y el vino está fermentado, lleno de mistura, y él derrama del mismo hasta el fondo, lo apurarán y lo beberán todos los impíos de la tierra. La copa de la ira de Dios. En Isaías nos dice que los sedimentos del cáliz de mi ira. Podemos encontrar en Jeremías, dice: toma de mi mano la copa del vino de este furor. Es la ira de Dios sobre el pecado del hombre. Dios es amor, hermano, pero es perfectamente justo. Él no va a dar por inocente al que es culpable. Él no va a dar por inocente al pecador. La ira de Dios es santa y siempre justificada. La ira del hombre nunca es santa y muchas veces no es justificada. Podemos ver la ira de Dios en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento también hay enseñanzas de Jesús que apoya el concepto de Dios como un Dios de ira que juzga el pecado. Juan, le invito a buscar, Juan, capítulo 3, versículo 36. Vamos al Evangelio de Juan. Capítulo 3, versículo número 36. ¿Lo tienen, hermanos? Leemos. Jesús dijo: el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. El que cree en el Hijo de Dios no sufrirá la ira de Dios por su pecado, porque el Hijo de Dios llevó en él la ira de Dios cuando murió en la cruz en nuestro lugar. Por eso es una noche tan importante, hermanos. Muy importante lo que pasó el Señor allá en Getsemaní. Romanos, capítulo 5, versículo 8. Carta a los Romanos, capítulo 5, versículo número 8. Leemos Romanos 8, capítulo 5, versículo 8. Mas Dios muestra su amor para con nosotros, en que, siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Versículo 9. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Por él seremos salvos de la ira de Dios, hermano. Por eso,
Mas Dios muestra su amor para con nosotros, hermanos, en que aún siendo pecadores, Cristo murió por nosotros, pues mucho más estando ya justificados por Él. Justificados. Esa palabra justificados es un término judicial. Y la palabra justificados significa absueltos. Somos absueltos de pecado, hermano, por el hecho de creer a través de la fe en la obra de Jesucristo allá en el Calvario. Somos absueltos de pecado. Y es imputada la justicia de Dios en nosotros. ¿Qué quiere decir? Que nos favorece la justicia que alcanzó Cristo en la obra del Calvario. Por eso somos declarados justos, santos. Y el Padre nos ve a través de la obra de Jesucristo como santos, como justificados ante el Señor por el solo hecho de creer en la obra del Señor. Por eso, hermanos, aquellos que no creen en el Hijo, quienes no los recibieron como su Señor y Salvador, serán juzgados en el día de la ira de Dios. Por eso hay que predicar, hermanos. Por eso hay que anunciar el Evangelio. Hay que hablar del Señor. La ira de Dios es algo temible, hermano. Solo aquellos que son justificados por la sangre de Cristo derramada por nosotros en la cruz pueden estar seguros de que la ira de Dios nunca caerá sobre ellos. Apocalipsis 16 habla de los juicios de las 7 copas de la ira de Dios. Eso pueden leerlo en su casa. El autor de Hebreos dice: horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Horrenda cosa es caer en las manos del Dios vivo. Jesús no fue la expectativa del sufrimiento físico en la cruz lo que lo llenó de horror y de espanto al alma humana de Jesús, sino el saber que en algunas horas Él iba a tener que cargar con el peso de toda la ira santa de Dios sobre los suyos y de toda la humanidad acumulada a través de los siglos. Todos los pecados de la humanidad iban a ir sobre Él. Y es eso lo que lo aterraba al Señor, que tenía que beber de esa copa hasta su última gota. Todos los pecados de todas las edades, de todo el mundo, a través de los tiempos iba a recaer sobre Él. Y es eso lo que lo aterraba al Señor. Jesús iba a experimentar el abandono de su Padre, la ruptura de esa comunión con el Padre. Él iba a hacerse pecado, maldito, por culpa tuya y por culpa mía, hermano. Él iba a ser colgado en el madero por mi culpa, por mis pecados. Y podemos preguntarnos, al que no conoció pecado, por nosotros, Dios lo hizo pecado, hermano. Una persona santa, una persona pura, una persona inocente. Al que no conoció pecado, por nosotros Dios lo hizo pecado. Por nosotros, a favor de nosotros, por causa de nosotros, hermanos. Dios lo hizo pecado. Por cada crimen, por cada blasfemia, por cada desobediencia,
por cada motivación o pensamiento pecaminosos de todos aquellos que vino a salvar, serían descargados sobre Él en la cruz del Calvario. Todos los pecados, hermanos, sobre Cristo Jesús. Cristo iba a sufrir literalmente miles de infiernos concentrados en esa cruz. El infierno de todos nosotros, hermanos, que nosotros merecíamos por causa del pecado, eran sufridos por el Señor en un instante. Cuando Jesús llegó a Getsemaní, como hemos leído, repentinamente se sintió abrumado ante la realidad de que en unas horas más tarde Él sería triturado por una ira sin misericordia. Triturado por una ira sin misericordia. Para que sea posible para nosotros, los creyentes, pudiéramos disfrutar de una misericordia sin ira. Amén, hermanos. Una misericordia sin ira. Cristo tuvo que sufrir una misericordia con ira, una misericordia terrible, una ira sin misericordia y nosotros una misericordia sin ira. Ahora nos preguntamos, ¿Jesús no sabía de esa hora que iba a llegar? Tarde o temprano iba a pasar. ¿Jesús sabía o no lo sabía? Claro que sí lo sabía, hermano. Él sabía porque se lo dijo a sus discípulos. Y más de una vez los dijo a los discípulos lo que iba a pasar. Y no es lo mismo tener un conocimiento teórico de algo que va a suceder que verse de repente en el umbral de esa experiencia. No es lo mismo. ¿Me explico, hermano? No es lo mismo decir va a pasar tal cosa o voy a vivir tal cosa en determinado tiempo, a encontrarme ya en el horno de la prueba. El Señor sí sabía y había hablado mucho de que Él iba a ser entregado, de que Él tenía que hacer ese cordero pascual. Pero no era lo mismo. Ahora se encontraba Él a horas de ser sacrificado. Hay un teólogo, Jonathan Edwards, pastor congregacional y misionero para los nativos americanos durante la época colonial, y este hombre describe lo siguiente: en el huerto de Getsemaní, Jesús tuvo una visión cercana del horno de la ira en el que iba a ser lanzado. Estuvo ante la puerta para que pudiera verlo, para que pudiese observar la fuerza de las llamas y la intensidad del calor, para que supiese a dónde iba a ir y de lo que iba a sufrir. Recuerden, Jesús era tan divino como el Padre y tan humano como vos y yo, hermano, tan humano como nosotros. Por eso Él implora, por eso Él suplica, con gran temor y reverencia y lágrimas, suplica. El autor de la carta de Hebreos dice: y Cristo en los días de su sangre, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Con gemidos audibles, hermanos, con gemidos audibles Jesús suplicaba: Padre, pasa de mí esta copa, si es posible. El alma humana de Jesús rota en 1000 pedazos. Está buscando otra alternativa para cumplir la misión que se había encomendado.
pero sin tener que tomarse esa copa. Muchas veces podemos sorprendernos, o muchos se sorprenden, de cómo al escuchar a Jesús pidiendo algo así. John MacArthur dice, no deberíamos esperar otra cosa de alguien tan puro como Él. No podíamos esperar algo más de una persona que era tan pura. Recuerden que la naturaleza humana es la que tenía que ir a la cruz. Y no podía intervenir la naturaleza divina para nada. Puramente humano. Y esta es la única respuesta posible de una persona santa ante la idea de tener que llevar el pecado, de tener que llevar la culpa y el juicio. Es la respuesta más aceptable, más normal, más esperada. Nosotros no tenemos un odio perfecto por el pecado, pero Él sí lo tiene. Él tiene un odio perfecto por el pecado. Como nos enseña Habacuc, creo que. Todo su ser, hermano, todo su ser, para que podamos entender, todo su ser sentía repulsión ante el pensamiento de la iniquidad. Él es demasiado puro para mirar aquellas cosas que son pecaminosas. Ni siquiera puede contemplarlas, como nos dice Habacuc 1:13. Muy limpio eres de ojos para ver el mal, ni puedes ver el agravio. Es tan santo que Él rechaza el pecado, hermanos. Es más, no lo puede ni mirar. Y no es de extrañar, hermanos, que en ese momento que Él llegara al punto de la muerte y un ángel tenía que venir para fortalecerlo de alguna manera, para poder cumplir con la misión que le había dado el Padre. Abba Padre, para ti todas las cosas son posibles, aparta de mí esta copa. Era el ruego, el clamor del Señor. Y todas las cosas son posibles para Dios. Pero esto es lo que está pidiendo Jesús como hombre. Esto que pide Jesús como hombre no le era posible. Porque Dios tenía que demostrar su misericordia sin pasar por alto su justicia. Tenía que pasar el Señor por eso. El Hijo de Dios tenía que sufrir el castigo que todos nosotros merecemos por nuestros pecados. No había otra manera, hermanos. Él tenía que hacerlo, no había quien. Por eso es lo que cantábamos en un principio. Hubo quien por mis culpas. El Señor tenía que hacerlo, no había nadie más. Si Cristo no hubiese tomado esa copa de la ira hasta la última gota, el cielo habría quedado vacío, hermanos. No hubiese entrado nadie al cielo. Y el infierno estaría repleto ahora. Y Él no hubiese tomado de esa copa hasta la última gota. ¿Habría ganado el diablo? No hubiera salvación. No hubiera salvación para nadie. Nadie sería salvo. Si el Señor no bebiera esa copa, no hubiese bebido eso. Porque entonces, hermano, esa copa de la ira se la tendrías que tomar vos y me la tendría que tomar yo. Y se la tendría que tomar toda la humanidad. Debemos estar eternamente agradecidos por el final de esa oración. Oh Padre, pasa de mí esta copa. Pasa esta copa de mí. No sea como yo quiero, sino como tú.
en el huerto de Getsemaní, la voluntad humana de Jesús quedó perfectamente alineada con la voluntad de Dios. Perfectamente alineada la voluntad de Jesús con la voluntad de Dios. Bajo ninguna circunstancia, Cristo abortaría la misión que le habían designado. ¿Saben por qué? ¿Quieren saber por qué no iba a marcha atrás el Señor? Por el amor que le tenía al Padre. El respeto y la obediencia que le tiene el Padre. Y por todos nosotros, a los que vino a salvar. Por amor a nosotros, hermanos. Por amor a toda la humanidad. El Señor bebió hasta la última gota de esa copa. Por amor a cada uno de nosotros. Por horrible que fuera el sufrimiento, ningún obstáculo es suficientemente grande como para impedirle a Jesús el camino de la obediencia, obediente hasta la muerte. Que no se haga como yo quiero, sino lo que tú quieres, le dice al Señor, al Padre. Porque tú eres mi Dios de confianza a pesar de cómo yo me siento en este momento. Estaba mal el Señor, pero el Padre era el Dios de su confianza. Pregunto, hermanos, ¿respondió el Padre la oración de su Hijo? Porque en un pasaje en los Evangelios de Juan, Cristo dijo: oh Padre, siempre tú me oyes. El autor de la carta a los Hebreos nos dice que sí, pero no de la forma que Jesús esperaba. Les invito a buscar la carta a los Hebreos, capítulo 5 y versículo número 7. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo número 13. Perdón, 7. Carta a los Hebreos, capítulo 5, versículo número 7. Amén, hermanos, ¿lo tienen? Y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió obediencia, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Gloria al Señor. Fue obediente el Señor. Cristo, al identificarse plenamente con el Padre, lo declaró como sumo sacerdote y puede compadecerse de nuestras debilidades. Y para probar su punto, el autor nos lleva a ver postrado al Señor en debilidad allá en el huerto de Getsemaní, trayendo su causa delante de él, de aquel que lo podía librar de la muerte, delante del Padre. Cristo no fue librado de morir, tuvo que morir, era necesario que muriera. Pero no quedó muerto, sino que Él resucitó y vive, hermanos. El Señor vive. No quedó bajo el poder de la muerte, sino que al tercer día resucitó. Él tuvo que tomarse la copa de la ira de Dios. Él tuvo que experimentar el infierno en lugar nuestro. Éramos nosotros los que estamos destinados por causa del pecado a ir al infierno. Pero Él experimentó el infierno por nosotros. La muerte no pudo retenerle a causa de su perfecta santidad. Él había orado que se hiciera su voluntad, sino la del Padre, que no se hiciera su voluntad, sino la del Padre. Y la voluntad del Padre era salvar a sus elegidos,
por medio de la muerte de su Hijo. Así que la oración fue oída porque se hizo la voluntad de Dios, tal como Jesús había pedido. Y por causa de esa sumisión de Jesús, no solamente tenemos un Salvador, no tenemos solamente un sumo sacerdote que se puede compadecer de nosotros, sobre todo en aquellos en que nos encontramos en mayor debilidad. El Señor está presente en todo, hermano, para socorrernos, para auxiliarnos, para ayudarnos en medio de las debilidades. Tenemos un sumo sacerdote que nos entiende. Cuando vemos el camino de la obediencia, porque hay muchas cosas por las cuales debemos pasar, por pruebas, dificultades, contratiempos. Y Jesús ahí nos está alentando para que nos anima, para que nosotros pasemos. El profeta Isaías dice: pasarás por fuego y no te quemarás, pasarás por agua y no te anegarás, pero debemos pasar. Y no vamos solo porque el Señor nos acompaña. El varón de dolores, experimentado en quebranto, Él sabe el sufrimiento de cada uno de nosotros, conoce el dolor, conoce la tristeza, conoce la amargura. Él mejor que nadie, hermanos. Y Él nos alienta a que sigamos adelante. Él nos entiende, Él nos comprende y Él está intercediendo. Él está pidiendo al Padre que les dé fuerza, hermanos. La gracia, que nos dé la gracia, que nos da los recursos necesarios que debemos atravesar muchas veces de este camino. Dice Hebreos que a través del sufrimiento Jesús aprendió la obediencia. Jesús aprendió la obediencia. Aprendió la obediencia por lo que padeció. Obviamente, no de que Jesús pasara de la desobediencia a la obediencia, no, para nada, sino en el sentido de haber llevado la obediencia a un nivel, ese momento que era desconocido para Él, al punto de haberse hecho obediente hasta la muerte y muerte de cruz, como nos enseña Filipenses capítulo 2. Fue obediente. Y es eso lo que Jesús aprendió, porque Él nunca había experimentado esas cosas, nunca había experimentado el dolor a tal extremo. A Él le hubiese sido más fácil crear otra gente, crear otra tierra, crear algo más, pero no. Nos dio una oportunidad de vida a través de su misericordia el Padre. El Padre puso su corazón en nuestras miserias, en nuestras bajezas, en nuestra maldad. El corazón del Padre, el que lo llevó a Jesucristo a venir, a encarnarse, a ser a uno parecido a nosotros, tal cual como nosotros, identificarse con nosotros, pero sin pecado, para cargar en sí los pecados de todos nuestros. La voluntad de Dios es perfecta, hermanos. La nuestra no. Por eso, hermanos, cuando venimos a la presencia del Señor en oración, no lo hacemos para torcer la voluntad de Dios, sino para alinearnos con la voluntad de Dios. Dios ya trazó un plan desde antes de la fundación del mundo. Y Dios quiere que nos alineemos con su santa voluntad, que caminemos en su voluntad. El Señor Jesucristo derramó su corazón en su presencia y la oración fue contestada, en darle fortaleza para cumplir con la obediencia más dolorosa, más horrible que la que recibió nuestro Señor. Y fue levantado de los muertos al tercer día, para no ver muerte nunca más. El Señor fue oído por el Padre.
Cuando oramos, hermanos, debemos seguir con esa actitud de Cristo. Que se haga tu voluntad, Padre, y no la mía. Ante la perspectiva llorosa de tener que ser fulminado por la ira de Dios, por causa de nuestros pecados, el Señor Jesucristo se mantuvo firme en el camino de la obediencia, proveyendo a nosotros, los pecadores, el único refugio seguro para el día de juicio. El Señor va a venir a buscarnos y es nuestro seguro. Él es nuestro refugio para escapar de las cosas que han de venir sobre esta tierra. Jesucristo debía beberse de esa copa hasta la última gota para que el Dios de toda justicia pudiera recibirnos en su presencia. Hoy tenemos acceso al trono de la gracia a través de Jesucristo, hermanos. Gloria a Dios. Y podemos entrar confiadamente al trono de la gracia por la obra de nuestro Señor Jesucristo. A través de la sangre del Señor que nos limpia de todo pecado, podemos entrar al trono de la gracia y poder estar en comunión con nuestro Padre. Si no hubiese sido por el Señor que no se tomaba esa copa hasta la última gota, sería imposible entrar. Jesucristo debía experimentar el infierno para que nosotros no fuéramos a ese lugar horrible, hermanos. Somos libres de ir a ese lugar. El Señor nos libertó por el solo hecho de creer en esa obra y ser obediente a la palabra del Señor. Vivir en santidad, tener una vida santa, agradable ante los ojos del Señor. Y Él es santo, nosotros debemos ser santos. Y debemos estar preparados para ese glorioso día en que venga el Señor a buscar a la iglesia. Jesucristo experimentó ese infierno, hermanos. Debemos nuestra vida, nuestra alma, nuestro cuerpo, nuestro corazón, todo en las manos del Señor. Todo es de Él, todo le pertenece, todo es del Señor. Debemos entregarnos a Él completamente y vivir únicamente para Él. Uno es el camino al Padre. Uno es el camino al Padre. Y no es una religión, no es una filosofía, es una persona que siendo Dios se hizo hombre para pagar nuestra deuda con la justicia divina. Para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Amén, hermanos. Padre Santo, soberano Dios del cielo y de la tierra, grande y maravilloso Señor, digno es de adoración y alabanza, Señor. Oh bendito Dios, gracias, Señor, por esta noche, Señor, en que recordamos, Señor, al Cordero Pascual, Señor. Aquel que se ofreció voluntariamente a ir a la cruz por cada uno de nosotros, Señor. Gracias, Padre, por ese amor eterno, Señor, por ese amor incomparable, ese amor inigualable, Señor, a nuestras almas, Señor. Cuando estábamos errantes y perdidos en este mundo, Señor, fue la luz admirable de Jesús que resplandeció sobre nuestras vidas, Señor, y pudimos conocer la verdad y esa verdad nos hizo libres, Señor. Hoy somos hijos del Dios Altísimo, hoy somos hijos del Dios de gloria. Hoy, Señor, a través de esa obra de Cristo Jesús, que murió en la cruz por nosotros, aquel que sufrió la agonía de Getsemaní, aquel que estuvo allá y se bebió hasta la última gota de la ira de Dios por causa nuestra, Señor, en favor nuestro, para proveernos, Señor, esta salvación tan grande, Señor, la que hemos recibido, no por méritos nuestros, Señor, no por filosofías humanas, no por obras, Señor, sino por pura gracia, Señor. Usted nos regaló esta salvación tan grande, Señor. Oh, que hemos escapado de la esclavitud del pecado, Señor, y hemos escapado del infierno eterno, Señor. Y hoy tenemos comunión con usted, Señor, a través de la obra de Jesús, Señor.
¿Cómo no adorar, cómo no alabar, cómo no glorificar y exaltar su nombre? Oh, nombre que es sobre todos los nombres, mi Cristo amado. Usted es el Señor de nuestras vidas. Usted es el Rey de nuestros corazones, Señor. Porque usted nos alcanzó con su amor, nos alcanzó con su perdón, Señor. Y hoy somos la iglesia suya, somos el pueblo suyo, Padre. Oh, glorioso Salvador, digno de alabanza, digno de adoración, Señor. Nos postramos a sus pies, nos rendimos ante su presencia, reconociendo, Señor, por lo que tuvo que pasar, Señor, por el castigo, pasó por Getsemaní, Señor. Oh, bendito Dios, gracias, Señor. Gracias por esos momentos horribles, Señor, por esa tristeza, Señor, por la que tuvo que soportar, Señor, por amor a los escogidos, por amor a la iglesia, por amor a nosotros, Señor, que se dio por entero en la cruz del Calvario, derramando hasta la última gota de su sangre, Señor. Oh, porque ese fue el precio que tuvo que pagar. Su cuerpo fue escarnecido, su cuerpo fue lastimado, Señor. Se le hincó una corona de espinas sobre su cabeza. Oh, su costado fue herido, Señor. Fue crucificado, muerto, Señor, y sepultado, pero resucitó el tercer día y hoy vive para siempre y por siempre, Señor amado. Gracias porque usted está intercediendo por cada uno de nosotros, porque usted vive, Señor. Nosotros viviremos, Señor amado. Oh, Cristo amado, gracias, Señor. Gracias por esa obra, Señor. Gracias, Señor, porque aún perdona nuestros pecados, porque aún nos limpia, nos lava con su sangre preciosa, Señor. Oh, Cordero Santo, gracias, porque hoy es una noche especial, Señor. Recordamos lo que usted pasó en Getsemaní. Oh, Señor amado, gracias, Señor. A usted sea la honra, la alabanza, por siempre y para siempre, Cordero Santo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Gracias, Señor. Gracias, Señor, porque el Padre le dio un nombre que es sobre todos los nombres. Y lo exaltó hasta lo sumo y está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por cada uno de nosotros. Oh, para que podamos prevalecer en esta salvación que nos han regalado. Oh, Cordero Santo, gracias, Señor. A usted sea la honra, a usted sea el honor, a usted sea, Señor, la gloria por siempre y para siempre. Oh, Cordero Santo, le alabamos, le glorificamos, le exaltamos, Señor, porque digno es de alabanza, digno es de adoración, Señor. Aleluya, aleluya, nuestro gran Dios. Aleluya, nuestro gran Dios. Aleluya al Cordero Santo, al Cordero inmolado por nosotros. Gloria al Señor. Gloria al Señor. Gloria a Jesús amado. Aleluya, nuestro gran Dios. Invito a los músicos y cantantes, podamos alabar al Señor y dar alabanza a nuestro gran Dios. Gracias, Señor.